Otro día más en el mundo, en la cuenta guerra que seguimos viviendo los humanos en constante expectativa. Hay diferentes noticias de nuestro país, pero creo que la noticia más importante es que nosotros venimos, todo el mundo vive con zozobra, con gran expectación, el tema de la guerra, lo que significa la guerra, que significa la guerra más allá de cualquier posición política, posición geopolítica, una visión intelectual, buena o mala, relativamente. Cuando hay una guerra, todo es malo. Antes de empezar el programa en sí, quiero mencionar que el flyer que hoy día nos trae es un flyer muy rico. Hemos invitado a personajes, ahora está Ademar Sierra Alta de Estados Unidos, que tiene una noticia interesante. Yo lo he invitado porque creo que lo que tiene que decir Ademar es interesantísimo para todos nosotros, porque a través también del arte, de la poesía, de la intelectualidad, nos manda mensajes importantes. Hemos invitado al contraalmirante Luis Adawi, es un magíster en estrategia de la Escuela Superior de la Marina de Guerra, un profesional, profesor universitario, ya hablaremos de él. Después tenemos en la segunda hora al doctor Jesús Ulloa, reconocido odontólogo, director de Multiden, que se empieza a internacionalizar. En la parte artística tendremos a José Brito, un cantautor peruano de origen cancallino, imagino que ustedes están viendo ya el flyer. El programa es rico, estructurado, que tiene variables. En mi breve comentario tiene que ver con el día jueves. Algunos comunicadores sociales, unos comunicadores y otros periodistas, tuvimos un entrevistado especial, uno de los dos congresistas del Distrito 27, el señor Juan Carlos Lizarzaburu, que nos brindó, después de una gestión de enero, nos separó en su agenda una conferencia, la primera conferencia de prensa que da a la peruana. Fue interesante. Algunos nos dijeron que estuvimos como turrón San José, suavecitos, que le dimos la oportunidad que él quería. Fuimos criticados, algunos nos dieron la razón, pero el objetivo de esta primera entrevista era hacer una bisagra, tejer un puente. Así como cuando usted hace un puente, hay algunos factores que hay que tener en cuenta. La situación geográfica, la factibilidad, los instrumentos, las herramientas. Se hace un estudio, después se teje un puente. El objetivo de estos, teníamos nosotros, este grupo de 7, y esperamos que sean 20, que sean todos los comunicadores de los peruanos en el exterior, era tejer un primer puente y escuchar al congresista lo que tenía que decir. A mí me dejó una sensación de incertidumbre, porque he vuelto a ver la entrevista y creo que faltó un elemento importante que después Jorge de Chayafu tiene en su parte, tiene un artículo interesante que decir, pero yo quiero poner en manifiesto el rol de las asociaciones. Vuelvo a insistir. Es cierto que el asociacionismo peruano en el mundo no está bien desarrollado. Eso es importante decirlo. Hay que reconocer que todavía nos falta como asociaciones, pero existen asociaciones. Desde 1997, que puso razón, empezamos a desarrollar algunos trabajos pequeños, unos pequeños logros. En 2001 se hizo una convención internacional mundial en Toledo, y después continuaron y siguieron los peruanos. 2004, 2006, fueron al Congreso, 2008, 2011, 14, 17, 18. Estas asociaciones, que se les puede criticar que son pocos, son ellos los que realmente, a mi parecer, son los verdaderos protagonistas, porque gracias a ese trabajo concienzudo, paciente, de insistir a los congresistas, a las reuniones, al Congreso, con su propio dinero, con su propio espacio, son ellos los que nosotros tenemos que reconocerlo. Y los congresistas representan. Fueron elegidos por 2 partidos que quedaron primero y segundo. Nos preguntamos, ¿fueron elegidos por lo que ellos representaban,
¿Habían creado bases, participaron o simplemente fue por un tema meramente político? Y si fue meramente político, bien, los interlocutores directos son estas asociaciones, son estas personas, estos ciudadanos que hicieron la base para que se pueda realizar el Distrito 27. El reconocimiento entonces a todos, independientemente de si son de derecha, izquierda, de centro. Si hoy día ya tienen 60, 70, 80 años, si ya no están en los países donde emigraron, tal vez algunos regresaron, todos ellos se pelearon, volvieron a juntarse, se reunieron, hicieron otra organización, volvieron a reciclarse, etcétera. Pero gracias a ellos, los peruanos en el exterior tenemos también el Distrito 27. Bien, obviamente al Congreso, que tuvo la visión de poder poner como se dice, en agenda. Este era un comentario rapidísimo, y quiero finalizar el comentario, antes de presentar a Adhemar, un minuto, con el impacto que está teniendo la guerra y la economía. ¿Dónde nos está llevando? Estamos deshumanizándonos. Estamos viendo a líderes como el señor Zelensky, como Putin, como si fuese un partido de fútbol, ¿no? La U Alianza, Milan y Inter, el Chelsea, Manchester, Real Madrid con Barcelona. No es así, estimados amigos. La guerra no es, ellos tienen las mejores armas, él va a ganar, él puede perder, él es así. Eso es inhumano. Basta la muerte de una sola persona, y quiero que Omar pase el video sin volumen, de un joven ruso que lo encuentran, un muchachito de 17 años. Nosotros tenemos hijos, sobrinos de 17 años. Estos chiquitos, ¿qué saben de la vida? Han sido mandados a la guerra. Lo encuentran llorando, con hambre, le dan de comer, a pesar de que podían hacerle algo, porque somos humanos. El día que nosotros nos deshumanicemos, no merecemos estar en esta tierra. Los que somos cristianos, obviamente, no podemos estar de acuerdo ni con uno ni con otro, ni con Rusia ni con la OTAN. Nosotros somos por la paz. Ese es parte de mi comentario, y con eso quiero dar la bienvenida a Adhemar Sierra Alta de Estados Unidos. Primero saludar a Jorge rápidamente, porque es el conductor. Jorge, buenos días, de Estados Buenos Unidos. días, un saludo a Adhemar Sierra Alta, un saludo también al primo Coco desde Miami, y estamos nuevamente, como estamos todos los domingos en Radio del Sur, en el programa Vale un Perú. Bien, gracias Jorge. Entonces, Adhemar, buenos días Adhemar, ¿cómo estás? Buenos días Julián, buenos días Jorge, buenos días primo Coco. Espero que tengan un buen fin de semana. Gracias Adhemar. Adhemar, cuando yo soy un asiduo lector de la revista semanal que tú publicas en Word, en el formato Word, yo espero que algún día alguien tenga la visión de poder escribirlo o imprimirlo en una revista, porque son muy interesantes, porque tú recoges una miscelánea de tu experiencia de vida y también de lo que tú lees. Prácticamente la revista refleja quién es Adhemar Sierra Alta, y de verdad yo espero siempre me envíes, y paso una horita deleitándome de lo que tú escribes, de lo que tú recoges, porque creo que el autor, cuando crea contenidos, necesita tiempo. Yo no creo que yo me demoro una hora en leer lo que tú haces. Imagina que tú te has demorado 2 o 3 días en planificar todo, porque no creo que el autor de contenidos es así. Por eso quiero felicitarte. Pero me causó, Gracias. Me impresionó algo interesante, Omar. Una poesía. Cuéntanos sobre esa poesía. El público de peruanos en el exterior, quiero que, ¿a qué te inspiró esa poesía? Omar tiene la fotografía de la poesía que habla sobre la guerra y la paz. Adelante, Adhemar. Bien, Julián. Fue el 16 de julio de 1992 a las 8:55 de la noche, cuando explotaron las bombas de los terroristas en Tarata. Fue algo desgarrador para mí, para mi familia. Yo quedé con 32 esquirlas en el cuerpo, mi hijo pequeño en shock, mi sobrina de meses herida, otro sobrino como de 17, 18 años herido.
la casa destruida, el auto destruido. Fui evacuado en emergencia a la asistencia pública, no había espacio, de allí me pasaron al hospital de la FAP porque tenía 32 esquirlas en mi cuerpo. Mi hijo lloraba porque pensaba que ya no iba a regresar, yo estaba ensangrentado totalmente. Eso ocurrió, fue un destrozo que me hizo recordar esa noche trágica de Tarata cuando he visto las fotos de los bombardeos de los rusos en Ucrania. Esa destrucción de edificios, ese caminar entre cadáveres, escombros y ver morirse a la gente mientras me llevaban en ambulancia, es aterrador. Se me quedó eso grabado, pasó tiempo, y vi que el mundo no ha aprendido, en nuestro país no se ha aprendido. Se sigue con los rencores, se sigue con los odios y no se trabaja con amor, y el mundo tampoco. Entonces, en mi imaginación, creé este poema proyectando a lo que el mundo del futuro sería. Es decir, que juramos paz, pero no viene nunca la paz. ¿Por qué el ser humano sigue siendo tan cruel? Entonces, de allí es que nace la guerra y la paz. Es un canto al dolor, un canto a la esperanza y un canto a la realidad trágica. Eso es lo que originó, mi estimado Julián, este poema. Gracias. Antes que yo creo que cuando voy a saludarnos, creo que por favor tengas la amabilidad de recitarlo, porque es tu creación. Antes de eso tengo una pregunta. Ademar, mientras pasamos una imagen que es gemela acerca de cómo están arrasando literalmente la ciudad de Mariupol, la ciudad de Kiev, ¿cuál es la mentalidad para que alguien pueda ordenar? En Italia se dice tabula rasa, o sea, decir, yo voy a desaparecer de la faz de la tierra estas ciudades porque no se doblegaron, que no se adorrillaron. Mucha gente pensó que al entrar el ejército ruso, ellos tenían la posición y las personas los iban a aplaudir como liberadores, ¿no? Ellos pensaron, pero se han encontrado con una resistencia que no se imaginaban. Entonces, como no me haces caso, yo voy a desaparecer esas ciudades. O sea, ¿dónde perdemos la humanidad? ¿En qué momento? Lo mismo de Tarata, ¿no? Los actos terroristas. Y el acto terrorista también va definido no solamente por el lado de Sendero Luminoso, del MRTA, sino también el terrorismo de Estado, que también ha habido. O sea, hay que reconocer que ha habido errores también. Y hay personas que han tenido y han pagado con su vida por este tipo de acto de terrorismo. El acto terrorista se define como una acción violenta contra la sociedad, contra la misma estructura de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad, mi estimado Ademar? Tú que tienes ya una edad que puede enseñarnos mucho. Bueno, Julián, la humanidad siempre ha sido así. Y va a ser muy difícil que cambie porque mientras exista la ambición por el poder, porque cada uno se cree un dios como Putin, o se cree un enviado histórico como lo fue Abimael Guzmán, donde en el Perú hubo quizá, el Estado tuvo que reprimir, tuvo que cuidar a su población, tuvo que responder a un ataque malsano de este Abimael, como lo es Putin con Ucrania. Entonces, la ambición de poder, el deseo de avasallar, eso sigue vigente en la humanidad. Yo creo que eso es lo que está. No hemos entendido, pese a los siglos vividos, no hemos entendido que el ser humano merece comprensión, tolerancia y amor. Gracias. Entonces, Omar, Ademar, en el saludarte, ¿por qué nos declamas la poesía? Y te escuchamos todos porque nos va a hacer reflexionar. El poema se intitula La guerra y la paz. Es para pensar en tiempos de guerra como el que vivimos hoy. Sentías miedo y te acercabas a mí entre escombros tenebrosos, olor a muerte permanente y aterradora oscuridad.
en los helores de invierno, entre las ruinas quebradas y al abrigo nos remontamos los dos. Fueron semanas de miedo, penumbra, eternas, sin luz, estruendos mortales lejanos, eran los coros del terror, pero compartiendo dolores y sed, construimos lentamente un mundo de amor. La guerra hace tiempo se fue. Llegó el día, la oportunidad y la prosperidad. Ya no nos necesitábamos los dos. Y aquel amor que juramos se desvaneció. Gracias. Gracias. Ademar Sierra Alta de los Estados Unidos, como siempre, un honor. Que tengas un buen domingo, Ademar. Igualmente para ustedes. Y Gracias, paz. Ademar. Bien, ahora sí, la columna, el artículo que Jorge Yechayahu González nos ha preparado para los peruanos en el exterior. Adelante, Jorge. Buenos días a todos desde Miami. Un saludo a toda la comunidad peruana en el exterior. Y el día de hoy quisiéramos conversar sobre los temas más importantes y este video ya le he dedicado el título Los temas de la agenda APEC. Han transcurrido 9 meses desde que los peruanos en el exterior eligieron 2 congresistas. Las expectativas aún están latentes ante las miradas y expectativas críticas y de duda, ¿no? Pero seguimos siendo para los peruanos en el exterior la agenda una incógnita. La falta de una agenda PEC que nos espera de estos 2 congresistas, más allá de la promesa del voto postal, el voto electrónico, las propuestas que benefician a los peruanos, que aproximadamente somos 3,5 millones de peruanos en el exterior. Pero aún sigue esta brecha entre ciudadanos peruanos en el exterior y las instituciones. Y esto tiene que ver con nuestra oficina de asuntos comerciales, con nuestros consulados, nuestras embajadas, ¿no? ¿Qué servicios urgentes? Las interrogantes aún persisten y nos preguntamos los peruanos en el exterior, ¿qué queremos de la agenda PEC? ¿O qué es? ¿O cuál es nuestra agenda PEC? Pero algo importante ha sido las remesas de los peruanos del exterior hacia el Perú. Esto representa aproximadamente 3,5 millones, el 8% del Producto Bruto Interno, y se ha significado el crecimiento del PBI en un 22%. ¿No? Y esta es una cifra récord después de la pandemia. Las remesas han incrementado, ¿no? Pero han ayudado a la economía familiar y ha sido un paliativo frente a la crisis económica después de la pandemia. Ha servido para mitigar y ayudar a la economía peruana y también ayudar a las familias peruanas. Pero para muchos de los peruanos en el exterior, estas remesas no tienen ningún retorno, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se pueden beneficiar a los peruanos en el exterior a través de esta remesa? Aún sigue ausente las propuestas legislativas, ¿no? En el último censo hemos alcanzado la cifra de 3,5 millones de peruanos que residimos en el exterior. En Estados Unidos representamos aproximadamente el 30,3%. En España representamos el 15%. En Argentina representamos el 13,9%, en Chile el 11,8% y en Italia el 10,6%. ¿Pero qué significa vivir en el exterior? Es la pregunta que nuestros congresistas deberían buscar, ¿no? Tratar de conseguir una respuesta a qué significa vivir en el exterior. Los temas de la agenda PEC se encuentran en los temas consulares, la convalidación de títulos, la ley del retorno, el rol del turismo, el acceso a la educación a través de convenios PECs, la protección a los peruanos de la tercera edad, que muy poco se ha hablado, qué ocurre con los peruanos de la tercera edad que viven en el exterior, cuáles son las protecciones que deben haber para ellos a través de sus consulados, ¿no? A través de las agencias de gobierno, la inversión de los peruanos en el exterior, ¿no? Que es un hecho que quiero destacar también, es la protección a los inmigrantes en condición de indocumentados, ¿no? En Estados Unidos se estima aproximadamente entre 7,000 o 700,000 peruanos que viven en una condición, ¿no? De indocumentados, ¿no? Y este es un tema que poco se ha tocado en la agenda PEC. No somos parte de la agenda PEC los indocumentados
por los peruanos que no tienen un estatus legal en diferentes partes del mundo. Se estima que aproximadamente estos 700.000 peruanos, ¿no?, tienen una condición inestable y muchas veces son víctimas de la persecución o los recortes hacia el servicio de migración. Esto es un tema que también debe ser parte de la agenda PEC. Otro de los temas que quiero mencionar, es muy interesante también, no se ha tocado el tema de la violencia doméstica en la agenda PEC, ni el tema de las tratas humanas. Aproximadamente en el mundo hay 142 países en el mundo que representan el 94% de la población mundial, y también significa, está representado en números de que la trata de personas es uno de los graves problemas que tiene la sociedad en el mundo, ¿no? Es el segundo tema más importante después del tráfico de drogas en el mundo. Y otro tema que que quiero mencionar, ¿no?, es el mito que se tiene sobre las inversiones. Siempre se ha hablado, busquemos las inversiones extranjeras, pero nunca se ha pensado de que los peruanos también nos podemos convertir, ¿no?, en los propios financistas de los proyectos peruanos. Hay proyectos en economía, agricultura, transporte, tema del servicio, que los peruanos nos podríamos convertir en los nuevos inversionistas del exterior hacia el Perú. Este es uno de los temas que quisiera concluir, ¿no?, llamando a una reflexión a los dos congresistas y también a todas las instituciones de que la agenda PEC debe estar en primer nivel, y esta agenda debe tener como punto central, ¿no?, el tema de inmigración, con validación de títulos, la ley de retorno, el turismo, la inversión PEC y la educación también para los inmigrantes en el exterior a través de convenio PEC. Gracias, y esperamos que esta reflexión nos permita, ¿no?, lanzar nuestra agenda PEC y hacer que nuestra agenda PEC sea escuchada por los congresistas y también sea introducida por los medios de comunicación. Gracias, Jorge. Muy interesante tu análisis, tu perspectiva. Todavía tenemos unos minutos. ¿Qué sensación te dejó a ti la entrevista el día jueves con el congresista, que imagino que la semana que viene estará haciendo su visita en la semana de representación en New Jersey, y el congresista Jorge Ceballos estará en España? Eso es lo que nos han comentado. ¿A ti qué sensación te dejó rápidamente? Mira, rápidamente la sensación fue, ninguna de las propuestas tiene que ver con los peruanos que vivimos en el exterior, ¿no? Porque el tema de las remesas es para los peruanos que retornan al país. Y el tema del voto postal y el voto electrónico todavía no se ha podido implementar. Quizás en algunos países en el mundo, puede ser en Italia o Estados Unidos, que el voto postal pueda funcionar. Pero si ejecutas el voto postal, ¿dónde envías el voto? ¿A la embajada? ¿Al consulado? ¿No? ¿Quién hace el recuento del voto? ¿O el voto va a regresar nuevamente a Perú para ser contado? Y se ha dicho de que el correo en el Perú es un correo que toma una eternidad llevar una carta, y eso yo lo he podido experimentar, y quizás tú también has podido experimentar el tiempo largo de mandar una correspondencia desde un país que te encuentres hacia el Perú, ¿no? Es el correo peruano todavía no está modernizado, la falta de la tecnología. Y otro tema que pude percibir es, y que tú lo mencionaste, ¿no? Es el tema de las organizaciones, ¿no? Si realmente las organizaciones que hay en el exterior son parte de esta agenda, ¿no? Y probablemente hemos visto que no son parte de la agenda, ¿no? Las preocupaciones de los congresistas están en otras agendas que no tienen que ver directamente con la agenda peruana. Eso hace que todavía haya entonces muchas cosas por hacer. Hay toda una agenda. Jorge, ¿tú entonces crees, por la opinión, te digo porque el congresista va a estar en Estados Unidos, entonces, ¿tú crees, o qué piensas, por qué las asociaciones y muchos peruanos, hemos leído los comentarios, no están de acuerdo con él? ¿Es una tirria porque es solo del Partido Fuerza Popular? ¿Porque no hay un puente? ¿Porque no hay una buena comunicación? ¿Simplemente porque le tienen envidia? ¿Porque los peruanos somos envidiosos? ¿No hay mejor enemigo que otro peruano?
¿cuál es el motivo por el cual no hay un feeling todavía con estas personas que han trabajado por el Distrito 27? ¿O simplemente son dinosaurios que están al acecho y viendo cualquier error que pueda cometer el congresista? Porque habría una doble lectura, ¿no? Uno podría decir, todavía faltan 4 años, recién está empezando, y de otra manera no nos representa. Tú, como sociólogo, ¿qué piensas? Una de las cosas que que hemos visto es cuántos meses después aparece el congresista a presentar su agenda, su plan de trabajo. Son 9 meses después de haber elegido que recién aparece en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que debería, y tampoco él no tiene un mecanismo o una agencia de prensa, ¿no? Que nos mantenga constantemente informado a la comunidad PEX. No lo hay, ¿no? Pero cuentan con los elementos técnicos, y eso lo hemos visto, como lo hemos conversado en varias oportunidades cuando hemos invitado a varios expertos, ¿no? Que existe la tecnología en el Perú para hacer un programa PEX, que los mismos congresistas podrían informar constantemente cuáles son sus planes de trabajo, qué propuestas legislativas hay y hacia dónde se mueven estas propuestas. Pero los temas que tenemos los peruanos en el exterior no están en la agenda PEC. Así es. ¿No? O sea, si no está en la agenda PEC, ¿qué me puede interesar a mí como peruano en el exterior? Nada. O sea, me siento distante, como tú acabas de mencionar. No existe el puente, y es muy importante que los congresistas, ¿no? No interesa de qué partido son, y eso lo mencionamos los dos en el programa. Construir puentes, hoy construir son bisagra, congresistas del mundo, son congresistas de todos los peruanos que recibimos en el exterior, clarísimo, a pesar Jorge. de su asilación política. Y eso Clarísimo. creo que eso deberían entenderlo las organizaciones, las instituciones, para quitarle el label. Clarísimo. Yo solamente quiero mandarle por ahí una flecha a las personas y a los dirigentes. Nosotros, los que estamos haciendo comunicación, estamos intentando simplemente poner en la plataforma lo que hay, tratando de aperturar a lo que se pueda. Cuando alguien pide una entrevista, le pido lo siguiente. Le pido el nombre de su asociación, a quién representa, su biografía, su hoja de vida, qué está haciendo, cuáles son sus planes, por qué lo hace, para que me permita llevar a cabo una conversación como debe ser. Quien no me lo quiere dar, simplemente no me interesa, porque eso significa que si no te lo da, es porque quiere ocultar algo o no le interesa el tema, simplemente le gusta criticar. Por lo tanto, nosotros los comunicadores hacemos nuestro trabajo. Ustedes los líderes, los que son presidentes de asociaciones, hagan lo suyo. Traten de comunicar a más peruanos, no simplemente a los mismos. Si un nuevo peruano se interesa por los temas que estamos hablando, ya es un gran triunfo. No nos quedemos simplemente los mismos. Tratemos de salir. Hay algunas asociaciones muy inteligentes, están haciendo programas de desarrollo, están haciendo actividades porque tienen una visión a mediano y largo plazo. Para ellas, las aplaudo. Dicho eso, Jorge, tenemos entonces ahora que presentar, ya tenemos ya el invitado de las 8:30. Quiero presentarlo, no sé si ya está con nosotros, Omar, su cámara prendida. Del invitado tenemos... Ok, perfecto, ya lo estamos viendo. Queremos saludar a Luis Rodolfo Adawi Cáceres, máster en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval, candidato a doctor en Ciencias de Educación de la UMCH, profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia de la DINI, de Inteligencia, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, y algunas escuelas de posgrado. Su visión siempre son cátedras de estrategia, planificación, toma de decisiones. Tiene una gran mentalidad por lo que es la perspectiva. Yo lo he escuchado algunas veces, me he interesado. Conoce sobre políticas públicas, estrategia, inteligencia estratégica. Es consultor y conferencista internacional. Bienvenido, Luis Adawi, al programa Peruanos en el Exterior. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Jorge, no tenemos, bueno, te conozco porque te he visto varias veces, no he tenido el gusto de conocerte.
Un Y placer bueno, tenerte en el programa. sí, sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de poder contribuir un poco en soportarlos, en ayudarlos, en poder difundir un conocimiento que uno humildemente puede tener dentro de su dedicación a la docencia y a la investigación. La primera pregunta que me viene en mente cuando decidimos invitarte es, Luis, ¿por qué es tan difícil alcanzar el futuro que todos los peruanos en el exterior deseamos? Yo estuve leyendo cuál es la misión y la visión de un sueño para el 2030. Se habló primero del 2030, 2020, 2030, 2050, ahora, sobre cómo debería ser el país. ¿Por qué es tan difícil alcanzar el futuro que deseamos? Bien. Bueno, primeramente, hoy en día, el avance de todo el conocimiento y todas las metodologías que existen y ejemplos de países de estados, como por ejemplo Singapur y otros más, ¿no? Los estados, tanto los estados como las organizaciones, pueden construir, más no solamente pueden, tienen que construir futuros. O sea, no es que simple y llanamente hagan una perspectiva, ¿no? Sino vamos a la disciplina que permite poder proyectar algo, ¿no? Por decir alguna palabra, ¿no? Y simplemente quedan en la perspectiva en poder dar una narrativa o un contexto de un futuro, como tú lo dices, ilusorio o un sueño, sino que tienen que construirlo y alcanzarlo. No es difícil en realidad. ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿No? Hay un libro muy bueno, es un ensayo muy bueno que yo siempre lo refiero en clases cuando discutimos el tema o en alguna conferencia, y es el libro de el título es La promesa de la vida peruana, ¿no? Es la promesa de la vida peruana. Justamente lo que tú mencionas en la promesa de la vida peruana de Basadre, ¿no? Tú mencionas que hay un sueño que no se ha cumplido. Justamente el libro trata de eso. Y ese libro fue escrito cuando nosotros habíamos cumplido 120 años y un poco más, ¿no? Un poquito más de 120 años. Si nosotros tomamos el libro y lo leemos, podemos ver hoy en día que el Perú tiene 200 años, que no ha cambiado mucho. O sea, no entendemos qué cosa pasó porque no ha cambiado mucho. Lo que menciona el libro, las aspiraciones que menciona y los problemas que identifica de una manera analógica, como escribía, o retórica, como escribía Basadre, ¿no? Contando un cuento, como una historia, vemos que no ha cambiado mucho. Él habla de tres razones: los heridos, los incendiados y los congelados. La inacción, aquellos que no, que quieren destruir todo lo hecho, y aquellos que corruptos, ¿no? Si lo queremos ver de alguna forma. Pero si entramos ya en un tema, de una forma, un análisis de una forma un poco más teórica, en llevar qué cosa pasó, nosotros comenzamos a ver en qué momento el Perú hizo una planificación. Desde 1821 uno va avanzando y comienza a ver, tenemos constituciones, pero nunca hay un proyecto consciente de establecer un futuro, como que lo tienen todos los países. Recién en el año 62, y una cosa curiosa, porque, como decía en el ejemplo, Singapur en el año 59 es que proyecta un futuro, ¿no? 59, 60 más o menos, si mal no recuerdo. El Perú en el 62, eh, determina la creación y la necesidad de crear el INP, el Instituto Nacional de Planificación Estratégica. Ese INP tiene, para sintetizarlo, ¿no? La historia es un poco más larga, pero para sintetizar la historia, quiero argumentarles por la pregunta que me haces, crean el INP y crean un sistema integrado donde se integra todo lo que deba de, valga la redundancia, integrarse para un desarrollo socioeconómico, ¿no? E integran la parte privada, la parte pública y la parte académica en ese concepto. Se tardan 21 años en poder poner en ejecución ese proyecto.
Y tras 21 años, 82, en tenerlo listo, el INP, con su proceso de planificación, integrando lo que es seguridad nacional, integrando lo que es gestión y riesgos de desastres. En ese entonces tenía otro nombre, pero llevado a lo que es el SINAGER hoy en día. Pasan 11 años más y se desnaturaliza todo y se vuelve y se destruye, se descompone, mejor dicho, no se destruye, se descompone, y esa integración del INP en una entidad que dependía directamente del presidente de la República para ver el desarrollo de la nación, tenía al costado a un sistema de seguridad nacional que lo soportaba, se desintegra y se divide en 3, 4 partes, ¿no? Y recién pasa el tiempo y el año 2008, prácticamente después que el año 2012 hay el Acuerdo Nacional, y tenemos lo que tú bien mencionas, hay una serie de futuros, 20 años, 30 años, hoy tenemos el futuro del 2050, recién ese año, pareciera que hemos dicho ese año que nace ese plan y nace el Sistema Nacional de Planeamiento 2008. Tarda unos cuantos años en poder establecerse, y recién en el 2016, el 2008-2016, se toma conciencia, al menos dentro de lo que yo he percibido. En ese entonces yo estaba todavía laborando en el área de planificación estratégica de la Fuerza Armada, ¿no? En el año 2016, 2017, se toma conciencia de ese futuro y recién aparentemente se dice, ya vamos a caminar hacia un futuro, 2030. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? Para terminar, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? En el 2008 pareciera, simplemente para terminar la idea, que nosotros hemos mirado hacia atrás y dijimos, oye, lo que hicimos en el año 62, hace 50 años, estaba bien. Regresemos a eso. Entonces, parecía que involucionamos en vez de evolucionar. El problema está ahí. El problema es que no tenemos nosotros o sea, no construimos un futuro. No, ese es el problema, ¿no? Entonces, antes de pasar a la pregunta de Jorge en ese tema, la estrategia, cuando tú me hablas de crear una estrategia nacional, de desarrollo nacional, está ligada a una estrategia de seguridad nacional también, porque tú puedes tener un excelente plan, una idea que es transversal, que no necesariamente va a involucrar algún aspecto del Estado peruano como visión, sino también tiene que ver con los momentos que vive el país. Y en ese momento hay un tema, pueden haber aciertos, pueden haber fallas, hay una construcción, pero ¿qué pasa si un factor como la seguridad nacional en varios aspectos, narcotráfico, delincuencia, corrupción, en fin, y ahora se habla inclusive del tema geopolítico, afectan este plan? Entonces, ¿qué hacer? Ahí está la pregunta. ¿Seguimos nosotros peleando con lo mismo o de qué manera esta estrategia tiene que ser superparte, superior, superlativa a todo lo demás y seguir ya no hablemos de hoja de ruta porque está manoseada el tema, pero hablemos del plan, de este plan? O sea, ¿cómo hacemos que los diferentes ministerios, el Ejecutivo nuevo que entre, el Parlamento, respete ese plan? Ahí está el problema del tema, ¿no? Sí, correcto. O sea, el problema está ahí. O sea, si uno determina, como tú bien lo has dicho, una ruta estratégica, debe de seguirse, ¿no? Si nosotros vamos a la doctrina nacional, en realidad en la doctrina nacional de planeamiento estratégico está justamente escrito y también de una forma general, de una forma genérica, lo menciona la Constitución, que la política general de gobierno debe de orientarse desde el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que viene de la política de Estado. O sea, lo que hace el gobierno en sus 5 años debe ser una porción de ese futuro que queremos alcanzar. Y el siguiente gobierno hará otra parte, y así otra parte, y poco a poco cada uno haciendo su parte hasta alcanzar el futuro. Eso es lo que tú mencionas. O sea, ¿cómo hacerlo? En realidad es conciencia, ¿no? Es tomar conciencia. Pienso yo, no sé, viendo ejemplos de otros países que en 50 años sí se desarrollaron ampliamente. Ahora, lo que tú mencionas de seguridad nacional no es que esté arriba ni esté abajo, es lo que soporta, en realidad. Si la estrategia de desarrollo lo que ve es cómo alcanzar el desarrollo, eso al menos está bien estructurado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la estrategia de seguridad, que es una falencia que lamentablemente tenemos, lo que hace es ver qué cosas hacemos para evitar que las amenazas y riesgos que pueden afectar ese futuro, o esas acciones, o la capacidad que tenemos para alcanzarla, no sean afectados. Eso es lo que hace
Imagínate, hoy día se habla, ahora solamente quiero, cuando tú hablas me hace recordar que aquí en Europa se habla de que parte de la seguridad nacional también es vigilar el ciberespacio. Es un tema amplio y profundo. Tener presente también algunos factores, como ahora se está discutiendo todos los días lo que implica la soberanía. No es más un territorio marcado, sino, por ejemplo, acá se habla que la soberanía, con la invasión rusa, se habla que hay una soberanía que también puede ser de alguna manera deteriorada en lo que tiene que ver el tema comercial, cuánto influye. Temas grandes, nosotros nos estamos perdiendo en el Perú por dedicarnos simplemente a escaramuzas políticas, ¿no? Jorge, ¿quieres preguntar algo? Yo quisiera preguntarte algo, ya que has mencionado el tema de la seguridad nacional, y tú eres un experto en estrategia, estaba viendo tu currículum, es impresionante la experiencia y el conocimiento que tú puedes aportar a la nación, al país. Pero mi pregunta es, ¿cuándo se produce este quiebre, no? ¿Por qué nuestro Estado-nación no se quiebra? Como tú has mencionado a Basadre, muchos conocemos a Basadre, muchos hemos leído a Basadre, pero ¿cuál es la perspectiva, por ejemplo, en temas de la seguridad, como acaba de mencionar Julián, ¿no? El cyberspace, ¿no? El espacio nuestro, ¿no? ¿Hacia dónde avanzamos? No existe una política pública definida, diseñada para que todos los gobiernos puedan darle continuación. ¿O tú crees que se ha ideologizado el tema de la seguridad nacional en el Perú? Yo creo que ha habido podríamos decir, si nos ponemos un poco drásticos, podríamos decir un mal entendimiento, eh, una, una ignorancia en el buen sentido de la palabra. Si nos ponemos en un sentido un poco más tratando de encontrar la razón, es un tema paradigmático. La seguridad nacional en el mundo cambia tras, como ustedes lo han dicho, los contextos del momento, o sea, cómo se mueve el mundo en el momento. El paradigma de seguridad nacional, que era defensa, que era militar más que todo, porque lo que hacía la seguridad de las naciones era defenderse de las invasiones, porque en tiempos atrás los países estaban desarrollando y ubicándose recién, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pasado la Guerra Fría, esto cambia, y cambia la seguridad como decía Barry Busan, que es un investigador que investiga mucho en los años 80, 90, sobre 80, en realidad, sobre la seguridad nacional. Él decía de que lo que uno tiene que tener es un objeto referente. Y sobre ese objeto referente debe de definir cuál es la conceptualización sobre qué es lo que quiere con ese objeto. O sea, qué nivel de seguridad quiere tener con ese objeto, por decir una palabra simple, por no complicarnos tanto con la palabra. Entonces, el objeto referente cambió, y en realidad él decía cambió, en realidad yo digo nunca cambió, es el ser humano. Entonces, el ser humano es el problema. El objeto referente es el problema, el ser humano, y todo lo demás, como tú bien dices, el ciberespacio inclusive, que lo que tiene ahí es información, se protege por el ser humano, porque al final lo que uno busca es el desarrollo de la nación, que es el ser humano, ¿no? Y creo que ahí, ahora, encontrar el quiebre en nuestro país, no lo sé, o sea, si nosotros vemos el sistema de seguridad nacional es creado en el año 62, 63, 69 exactamente, más o menos casi coincidente con el INP, como lo mencionaba, y este ha sido peor su tránsito a lo largo del tiempo, porque en el camino ha llevado y ha pasado, por sintetizar, del presidente de la República, que es la cabeza, ha pasado y ha bajado al Ministerio de Defensa, ha ido a la PCM, de la PCM ha regresado al Ministerio de Defensa, de ahí ha regresado al presidente, de ahí ha regresado al PCM, y así estamos tambaleando durante muchos años, ¿no? Justo Quizás por así eso, sea. Luis, porque quiero aprovecharte para hablar de otro tema que tengo, el tiempo corre inexorablemente y el tiempo no tiene religión. Cuando estuve en la selva, en la zona de Brae, prácticamente preguntaba a algunas personas que viven, que están en la zona, y le preguntaba acerca de este conflicto de seguridad, justamente tú apuntas, y lo que me decían ellos riendo es
que en Lima siguen peleando. Cada vez cambia una autoridad, cada ejecutivo que entra cambia una nueva visión, el ministro sigue lo mismo, y acá la gente sigue haciendo lo que quiere. O sea, ellos saben de que el tema muchas veces es la persona. La persona, uno puede tener un excelente plan de trabajo, una excelente visión como tú, profesionales como tú, hay pocos, pero hay en el Perú que tienen ya un plan estratégico, pero ¿de qué manera, aquí quiero enlazar, de qué manera lo que nos cuentan puede ser real o irreal? ¿Cuán fácil es influenciar las decisiones o acciones de las personas a través de los medios de comunicación, de la comunicación social y de las redes? Porque también eso es un tema importantísimo. Y bueno, ahí estamos ya dando un salto, pero a la vez estamos viendo algo de lo que les preocupa hoy en día a las seguridades nacionales mucho mejor estructuradas en el mundo, ¿no? Que es la infodemia, ¿no? O la fake news, como uno lo conoce, que en realidad se llama la desinformación, ¿no? El que puede tener. Cuando hablamos de construir futuros, los futuros se construyen, y esto lo dice la escuela francesa, sobre todo de perspectiva, y bueno, en realidad muchos autores, y yo coincido con ellos modestamente, humildemente, el futuro, el cambio del futuro se produce por la interacción de actores. Estos actores son individuos al final. Individuos al final. Y esos individuos, las decisiones y acciones que toman, es en función a la percepción que tienen sobre algo y buscando un resultado. Un Estado busca un resultado para satisfacer un interés. Un individuo normalmente lo que hace, y un grupo social pequeño que no es un Estado, ¿no? Lo que busca es lo que busca es satisfacer, cuando no tiene un interés, busca satisfacer una necesidad, ¿no? Cuando hace esto, lo hace simplemente tomando decisiones para poder alcanzar lo que quiere de lo que percibe. Entonces, ahí es donde entra lo que tú mencionas. Las redes sociales, por ejemplo, la prensa, las comunicaciones, o sea, los medios de comunicación en realidad en general, la forma de que hoy en día el ciberespacio ha permitido inclusive masificar la información, pero no el conocimiento. Entonces, lo que hacen es, hay algunos actores que tienen ciertos intereses que aprovechan la necesidad de cuestiones o la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, o sea, falta de conocimiento de alguna población, y le ponen alguna narrativa que no es real, ¿no? Y lo hacen por internet. O sea, en realidad, si uno quiere convencer a alguien, si nos queremos convencer nosotros, es un poco quizás más complicado cuando uno quiere convencer a personas que están debidamente preparadas, ¿no? ¿No? Considerando de que son personas, de que personas debidamente preparadas es un poco difícil convencer, pero hay forma de hacerlo. Pero una persona que no tiene mucho conocimiento o que está un poco aislada o que sobre todo tiene necesidades, es fácil convencerlo. Es muy fácil convencerlo. Las redes sociales y el TikTok, el Twitter, que son medios de comunicación rápida y corta, permiten poner realidades que no necesariamente son la verdad. Algunas son falsas y otras son trastocadas, ¿no? Esa es la forma. Uno de los libros que me aconsejaron y lo leí es el libro, lo estamos viendo en imágenes en la radio, es el libro de Fake News o falsas noticias, como dices tú, noticias armadas, narrativas armadas de Giuseppe Riva. Les aconsejo porque no es muy técnico, pero nos hace ver que de repente hoy día existen programas, existen muchos métodos para crear lo que tú bien puntualizaste, una narrativa, crearlo mezclando verdad, mentira, verdad, utilizando tautologías, utilizando semántica, mecanismos, que las personas vivimos por el tiempo, acelerados, vivimos solo de leer noticias, de leer TikTok, de leer títulos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a títulos, ¿no? A ver, esto me interesa, esto sí. Mezclado con un poco, él decía, es como tener una licuadora y poner los instrumentos, ahí quiero tu opinión, pones un poco de verdad, un poco de mentira, mucho morbo, un poco de sexo, un poco de coyuntura, haces un mixer y creas una narrativa. ¿Esto de qué manera nos está afectando a nosotros los peruanos? En
en todo lo que está pasando. Es una nube que no nos está permitiendo ver cosa, Luis. Sí, correcto. O sea, normalmente el que crea una narrativa y el que tiene intención de crear una realidad falsa tiene el propósito de ocultar la verdad y es por algo. O sea, tiene un interés de ocultarlo y poder condicionar a las personas o a un grupo social o a una nación o a quien sea, poder condicionarlo para que reaccione de una forma o se crea algo, ¿no? La forma como tú bien lo dices, sí, es una de las formas que se hace. Yo les invitaría a ustedes y a la audiencia que puedan consultar quién es Amaury Chamorro, ¿no? Que es una persona que inclusive dio una conferencia hace muchísimos años, se llama Amaury La Batalla, Chamorro. Amaury Chamorro, La Batalla por la Percepción, ¿no? Y ahí él menciona justamente la narrativa o sea, ayuda, o sea, le crea una historia que ayuda a moldear la percepción de la sociedad, de las personas. Y uno lo hace buscando algún interés. Él menciona, inclusive, lo menciona en su conferencia, él dice, la batalla por la percepción, la influencia a través de redes sociales, permite no solamente derrocar gobiernos, sino convencer a poblaciones, inclusive ganar elecciones. Lo menciona en su posición, en su ponencia, que está en internet, en video y en texto, ¿no? ¿Y cómo en realidad se hace? La psicología social es es la herramienta que usa, o sea, la disciplina que emplea lo que se llama la narrativa para poder poner una realidad falsa a las personas y que se lo crean. En realidad, pone una situación crea una situación falsa, que es una narrativa, como que se le llama, yo le llamo un contexto histórico. ¿Y por qué lo crea en una forma narrada? Y así se llama, porque el ser humano lo que hace es toma conocimiento, recibe más aquello que es narrado, porque le dio la memoria episódica, que es la memoria de largo plazo, por hablar en términos simples. Pero eso busca, en realidad, un individuo, o sea, es un poco más complejo. Tiene que buscar un individuo influyente, alguien que influencie dentro del grupo social que se quiere, es la audiencia objetivo. Entonces, yo encuentro esa persona, ese individuo que influencia, y a través de él es que hago el grupo social, que es el objetivo, o sea, la sociedad del grupo humano, que es el objetivo, se convenza de algo que es falso, ¿no? Entramos al subconsciente, donde a todo el mundo nos gusta que nos arrullen, y vamos por esa onda. Jorge, tu pregunta, antes de pedir a Luis, que ha tenido la amabilidad de alguna manera dejar el desayuno y nos está acompañando. Jorge. Es interesante, y yo creo que lo que estás explicando, ¿no? Nos permite entender, ¿no? Y quizás también la audiencia, ¿no? Estos discursos falsos que se han ido creando, ¿no? En determinadas épocas de la historia, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, la narrativa que se ha creado en la política, ¿no? Cada día tú tienes un anuncio diferente, ¿no? Y estoy hablando como si fueran anuncios, porque se presentan, ¿no? Como que estás vendiendo un nuevo producto, ¿no? Un jabón, yo qué sé, pero en política se ha usado mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí también hemos tenido las noticias falsas, ¿no? Y últimamente leía un libro, y esto pensé que era una broma, ¿no? Existe un discurso, por ejemplo, que el planeta es plano y ha vuelto a regresar, ¿no? Y es una narrativa que se ha tomado para la estrategia de la seguridad nacional en este país, ¿no? El argumento que el planeta es plano, ¿no? Por lo tanto, debe cambiar la estrategia de la seguridad nacional y solamente debe ser el cyberspace, ¿no? O sea, probablemente has escuchado este tipo de narrativa, ¿no? Que se ha construido y tiene sus seguidores, ¿no? O sea, en el caso peruano, ¿por qué esta narrativa, cómo se puede romper esta narrativa y hacer que nuestros estados, nuestros gobernantes, ¿no? Nuestras instituciones públicas puedan tener una mirada estratégica de la nación, ¿no? O sea, que esto tiene que ver con la seguridad de nuestro país, nuestro territorio, nuestros mares, ¿no? Porque de cierto en tiempo empieza la narrativa, nos van a invadir, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede romper esta narrativa y hacia dónde el Perú debería ir en este nuevo camino que estamos trazando?
Luis, tenemos 2 minutos que ya nos avisan. Sí. O sea, sí. Tenemos que sí, ir a sí, comerciales. Sí. Bueno, en corto tiempo poder decirlo, cómo poder romper la narrativa, es simplemente con conciencia hacia la población, ¿no? Hacia la nación, o sea, que la nación sea consciente, que tenga el conocimiento para poder entender las cosas y poder discernir de aquello que es real y aquello que no es real. Eso es lo otro. Y de la parte de las autoridades, ¿qué podría decir? Que quizás para poder alcanzar y llegar a construir y alcanzar un futuro, lo que uno tiene que tener es gente que tenga preparación y entendimiento para poder entender cómo las acciones nos llevan hacia ese futuro. Poder entender, aprender de las fallas que hay, aprender de los riesgos que pueden afectar y de las interacciones o de las acciones de alguien que no desea que alcancemos lo que queremos, por decir alguna palabra, y ese es un aprendizaje, que uno lo hace con conocimiento, o sea, tiene un conocimiento base, y eso lo tiene que saber llevar hacia adaptarse y modificar el futuro. Entonces, digamos, es conocimiento por un lado, de la población, que es educación, y conocimiento y competencia, en realidad, por otro lado, a los gestores públicos y a quienes conducen el Estado. Y en los dos lados vemos la base de la que es la preparación de la persona, la formación de la persona. Luis, antes de saludarte, ya estamos en la parte final. Eres un especialista en estrategias, has sido profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia, por lo tanto, eres un estratega. La palabra final es para los peruanos en el exterior. ¿De qué manera ellos también pueden involucrarse en el interés de crear este sueño que hemos visto al inicio? Bueno, no solamente es para los peruanos en el exterior, sino para todos los peruanos, ¿no? En realidad, este mensaje, ¿no? O sea, es la necesidad de poder compenetrarse con aquello que en este caso el Perú, quiere alcanzar, ¿no? Quizás los peruanos en el exterior puedan tener relativamente, y muchos, alguna mejor, no digamos preparación, sino una mejor conciencia porque viven otra realidad y experimentan modelos de Estado que tienen éxito de repente, quizás, ¿no? En algunos de los casos. Entonces, contribuir, lo único que queda, contribuir desde donde están hacia el conocimiento nacional, ¿no? Para poder permitir estas experiencias que tienen, que se nutran a aquellos que están acá, ¿no? ¿De qué forma podrían hacerlo de afuera? Por redes sociales, ¿no? Por programas como el de ustedes, ¿no? Participación, es la única forma. Gracias, Luis. Luis Adawi estuvo con nosotros en Peruanos en el Exterior, en Perú 2.0, en Radio del Sur 91.5. Vamos a comerciales. Luis, que tenga buen domingo.